Bueno, lo de hoy día tiene que ver con el formato de trayecto. Entonces, vamos a ver algunas imágenes que quiero compartir. Mm. Ya, a ver, no sé qué están viendo. Ah, ya, ahí sí. Bueno, en lo general, recordemos que el formato de trayecto, el formato de planificación de trayecto, es un formato que originalmente consiste en ser una planificación de clase. Por lo tanto, se llama planificación de trayecto o planificación clase a clase o de clase. Y en términos de formato, estrictamente hablando, comparándolos con lo que hemos visto antes, este es un formato que es más detallado. Si lo comparamos específicamente con el formato T, los elementos que comparten en común son el nombre de la unidad, el contenido, las actividades, em, y los objetivos planteados como o digregados en habilidades o capacidades conceptuales y actitudes o valores. Pero no tiene, por ejemplo, el formato T, no tiene la evaluación ni tampoco los materiales. Y la otra diferencia, que va a ser una cuestión central en nuestro encuentro de hoy, es que las actividades en el formato T se presentan como actividades genéricas, o sea, actividades eh, 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 planteadas en términos muy generales, no específicos. En cambio, en la planificación de trayecto, como ustedes ven, las actividades se encuentran divididas, no obligatoriamente, pero como recomendación técnica, didáctica, digamos, se encuentran divididas en los clásicos 3 momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre. Como esta parte, la parte central, la parte de las actividades, es seguramente el desafío mayor en términos de detalle y ojalá de precisión en el ejercicio de la planificación, hoy día nos vamos a dedicar especialmente a hablar de esto, de esta columna del medio, con algún ejemplo, en fin. Eh, las actividades de clase. Y básicamente esta rutina de 3 momentos, que es una rutina genérica sobre la cual tenemos que decir más de algo. Entonces, habiendo hecho esa salvedad, este sería como un formato de planificación de trayecto, y en uno de los diseños que más se utiliza, que es el diseño horizontal, ¿cierto? Que es como estilo sábana, por lo tanto, eh, pero obviamente, como ya lo saben, la diferencia es que este es de clase y no es de unidad, ni de semestre, ni de año. El otro tipo de... Perdón, vamos a cambiar de imagen, si es que puedo. El otro tipo de... No, no se cambió, lo voy a hacer de otra forma. El otro tipo de formato es este, que tiene lo mismo que el anterior, pero está organizado verticalmente. ¿Ok? Tiene los mismos elementos, pero se presenta en un formato vertical. Algunos profes o algunos colegios lo prefieren así, porque en el formato horizontal, de repente el llenado de las columnas hace que las planificaciones queden como de difícil lectura cuando tienen más de una página, por ejemplo, en el formato horizontal. Y en el formato vertical, bueno, por defecto hay más espacio, por ejemplo, para llenar esta parte central que es mucho más exigente y más detallada, y eventualmente, bueno, puede ser un formato que tal vez de más fácil lectura, pero tiene los mismos elementos. Entonces, estos dos ejemplos de diseño del formato, con estas explicaciones acá en rojo, es parte de lo que voy a subir ahora después de que terminemos nuestro encuentro. Ahora, Profe, ese es como el formato que se ocupó para al principio de todas las asignaturas, yo creo, ¿no? Ese es como lo que se ocupa al principio de las asignaturas para mostrar
como el plan del año completo, el cronograma, etcétera. Es una Cuando variación, uno sí. inicia las clases, ¿cierto? Eh, bueno, no es el mismo formato exactamente igual, porque como estamos hablando, el formato de trayecto es clase a clase y el programa que a ustedes les entregan eh, o que Ah, debieran ya. entregarles al inicio de cada asignatura es de la asignatura completa, o sea, es semestral. Mm, Pero ahí, bueno, es un buen ejemplo para que ustedes se den cuenta en el fondo cómo a esta altura los distintos formatos dialogan entre sí y básicamente las instituciones toman sus propias decisiones acerca de qué tipo de formato y con qué temporalidad lo aplican. claro. ¿Sí? Ya. Ok, bien dicho, Nicolás Chamorro. Y ahora algunos ejemplos. Entonces, ejemplos de planificación de una clase de artes musicales. A ver, no nos vamos a dedicar tanto a la lectura, pero sí me gustaría que lo viéramos rápidamente. Miren. Tercero medio, músicas del mundo actual y cambios de los estilos, en fin. Entonces, el contenido de la clase X es la influencia musical africana en las Américas. Y los objetivos. Uno, identifican auditivamente características de estilo y de estructura en las músicas americanas con influencia africana. Y dos, ejecutan algunos ejemplos reconociendo en su interpretación los aportes rítmicos y timbrísticos de la tendencia, estilo o cultura a la cual pertenece la música elegida. La cuestión importante que hay que decir acá es que estos objetivos son objetivos de clase, o sea, son objetivos que el profe redacta. En este formato de planificación, nosotros no vamos a usar prácticamente nada textual de los programas de estudio por el simple hecho de que las propuestas del programa de estudio no son clase a clase, como ustedes se habrán dado cuenta, son los mismos objetivos de aprendizaje, son objetivos de aprendizaje para todo el año. Entonces nosotros no copiamos ni pegamos el objetivo de aprendizaje acá. Lo que hacemos es, sobre el objetivo de aprendizaje que hemos escogido previamente, nosotros hacemos una bajada al objetivo o a los objetivos de la clase. Tal vez lo único que va textual sería, en este caso, el nombre de la unidad, pero nada más. Y como se trata de un objetivo de clase, entonces, bueno, menos es más. O sea, un objetivo o dos objetivos, nada más. Porque estamos hablando apenas de 1 hora 20 o 1 hora y media, en la que además pasan muchas cosas en términos de convivencia, organización, en fin, entonces, obviamente que el tema neto del aprendizaje tiene que trabajarse de una manera como muy específica. Bueno, contenidos. En este caso es un solo contenido, la influencia musical africana en las Américas. Y vean acá, este es, por ejemplo, una redacción de una clase dividida en sus tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Miremos un poquitito el inicio, el saludo, el recuerdo de la unidad que se está trabajando, los objetivos de esta, la actividad realizada en la clase anterior, la explicación de la actividad planificada para la presente clase, la motivación inicial, en este caso en relación a la diversidad cultural presente en las músicas actuales y la riqueza que la cultura africana ha aportado a la música americana. Luego la organización del curso y del espacio. La primera parte de la clase será expositiva y auditiva, la segunda parte será en grupos separados y un panel final colectivo. ¿Ok? Ese es un poco el nivel de detalle. Y después el desarrollo, entonces aquí están, en este caso, hay 4 actividades o 4 tipos de actividades propuestas. Primero, una exposición sobre elementos contextuales del aporte africano en América, o sea, la esclavitud, la reconstrucción de la cultura africana en América, los 3 polos musicales culturales definidos, o sea, Estados Unidos, el Caribe y América del Sur. En segundo lugar, definición y aplicación conceptual de los elementos musicales relevantes de origen afro, o sea, la estructura responsorial, el uso de la repetición, los instrumentos de percusión, el uso de síncopas y contratiempos. En tercer lugar, audiciones seleccionadas y comentario grupal, y se escuchará blues, son, reggae, samba, etc. Y al final, trabajo en grupo sobre creación de polirritmias instrumentales. Entonces, cada grupo inventa un esquema rítmico utilizando instrumentos de percusión al estilo de una batucada o comparsa, en el cual se aprecie alguno o algunos de los elementos afro aplicados en la creación, así como una organización rítmica jerárquica entre los instrumentos de la base rítmica y los instrumentos solistas. Es el desarrollo de la clase y el cierre, la muestra colectiva de los trabajos grupales,
el refuerzo de las ideas principales, un anticipo y la despedida. La evaluación, la muestra de los ejercicios de percusión y el comentario grupal y los materiales. Ahí hay una clase entonces, en este caso un ejemplo de tercero medio, ¿ok? Y otro ejemplo, ahora en el formato horizontal, también de tercero. El contenido, en este caso, es música de raíz, música americana, europea y africana. Entonces el objetivo de la clase, reconocer conceptual y auditivamente la presencia de diferentes culturas presentes en la música actual. O sea, esta sería como la clase anterior a la que vimos recién. Entonces los contenidos son música de raíz, música americana, música europea, perdón, raíz americana, raíz europea, raíz africana. Y de nuevo, una secuencia de 3 momentos de clase. La evaluación, aquí está planteado más específicamente, dice, a través de una escala de apreciación con los siguientes indicadores: ejecución musical, melódica, rítmica y armónica, representación de las influencias culturales musicales, aporta de manera creativa al trabajo grupal y empleo del tiempo de trabajo. ¿Sí? Están especificados entonces algunos indicadores, independientemente de que la escala de apreciación sea formativa o sumativa. Y los materiales, audiciones, guía de trabajo, instrumentos musicales. ¿Ok? Bien, repito entonces, estos son ejemplos de planificaciones de clase. Por lo tanto, si, a ver, el objetivo podría repetirse en más de una clase, ¿ok? Seguramente el contenido va cambiando clase a clase. Lo que sí cambia, obviamente, son las actividades. Esto nunca es igual. Bueno, hay algunas cosas genéricas que sí, obviamente, pero el detalle, las actividades, sobre todo en el desarrollo, eso debe ser distinto clase a clase. La evaluación también eventualmente va cambiando, aunque lo que se espera acá, en la evaluación, es que tú escribas o definas cuál es la actividad de evaluación que vas a hacer clase a clase. O sea, el mismo criterio que estoy mencionando para los contenidos y para el objetivo, también es necesario para la evaluación. No son evaluaciones genéricas, ni tampoco te está preguntando cómo vas a evaluar el final de la actividad o el final de la unidad. Te está preguntando la evaluación de la clase. Y como tú ya sabes bien, existe la evaluación formativa, la evaluación procesual, la evaluación diagnóstica, la coevaluación, la autoevaluación. Entonces, cualquiera de esos tipos de evaluación en cuanto al momento de la unidad o al tipo de agente evaluador es lo que tú como profe eventualmente tú eliges para realizar clase a clase, entendiendo que los profes siempre, clase a clase, requerimos algún tipo de retroalimentación de nuestros estudiantes, aunque sea de la forma más sencilla. Cuando el profe pregunta, ¿entendieron? Desde ese tipo de interacción tan sencilla, digamos, como preguntar directamente si los chicos entendieron algo o no, vale como actividad de evaluación, siempre y cuando el profe tenga claro y concentre en ese momento justamente la retroalimentación de información sobre cómo ocurrió el aprendizaje de su estudiante en la clase. ¿Ok? Bien. Ya, vimos los formatos en blanco y vimos ejemplos. Entonces ahora, lo otro que les quiero mostrar es... Ahí creo que se ve. Los 3 momentos de la clase. Hablemos un poquitito de eso. Espérenme un poco que voy a agrandar un poquito esto. Ya, 3 momentos de una clase. Miren, la rutina de los 3 momentos de la clase es una rutina genérica y es una propuesta. Esta es una propuesta que está en la mitad entre lo curricular y lo didáctico, porque tiene que ver también con ese tipo de decisiones. Cuando yo les digo que esta es una propuesta genérica, les quiero decir de que todas las asignaturas
utilizan este mismo tipo de referencia. O sea, este es un contenido de pedagogía general. En cualquier clase de pedagogía, cuando se hable de qué hacer en la clase, se debiera hablar de 3 momentos, como una referencia genérica. Eso es genérico. Pero también les decía que esta es una propuesta. ¿En qué sentido? En que actúa como referencia. O sea, no se espera de que tú definas esta rutina de 3 momentos y que la cumplas religiosamente todas las clases, de la misma manera, con duraciones similares, en fin. Aunque, por otro lado, establecer cierto tipo de rutina escolar también tiene ventajas, no solamente para el profe, sino que también para los estudiantes, que se acostumbran a que el profe tenga una cierta organización que ellos comprenden y que les sirve para desarrollarse mejor dentro de la asignatura. Dicho en palabras muy sencillas, ustedes pueden respetar esta rutina de 3 momentos o modificarla. La idea es que si ustedes la modifican, lo hagan conscientemente en el fondo, para que también ustedes en el fondo no caigan en una clase desordenada. Básicamente lo que intenta una rutina es poner sobre la mesa la exigencia de un cierto orden y organización. Bueno, vamos al detalle. El inicio de la clase es un momento breve, puede durar entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la clase, dependiendo del curso, en fin. Y tiene básicamente estos mini momentos o micro momentos que están señalados acá con rojo. Miren, el saludo, la evocación, la motivación, los objetivos y la organización. Vamos con eso. A la evocación se le llama básicamente lo que está definido acá, recordar la unidad que se está trabajando y los objetivos de esta unidad, recordar la actividad realizada en la clase anterior y explicar la actividad planificada para la presente clase. ¿Ok? Eso porque básicamente los chicos vienen en el colegio, como ustedes saben, llegan a su clase de música el día viernes a las 10 de la mañana, pero han tenido 14 asignaturas antes durante toda la semana. Las 14 asignaturas están haciendo cosas distintas entre sí. Entonces, no necesariamente todos los chicos tienen súper claro en qué momento del mapa de la asignatura están parados. Por lo tanto, que el profe diga, bueno chicos y chicas, bienvenidos, recuerden que estamos en nuestra unidad sobre creación musical y estamos en la clase número 3. Llevamos 2 clases en las que hemos empezado a desarrollar nuestra creación y hoy día básicamente vamos a revisar un estado de avance. Con esa sola mención, el profe ya ubicó a los chicos exactamente en el lugar del programa en el que están. Y de alguna manera, para aquellos que son un poquitito más desconcentrados, más dispersos, o que por algún momento, por algún motivo no fueron a clase o no sé qué, o se perdieron algo, se vuelven a ubicar dentro de este mapa curricular. Eso se llama la evocación o el recuerdo. La motivación es una de las partes más importantes de la clase, pero no en todas las clases es la misma. Y no en todas las clases tiene la misma, tal vez, extensión. Porque la motivación básicamente lo que intenta es plantear desafíos, generar inquietudes, despertar la curiosidad de los estudiantes, sobre todo cuando estamos frente a un contenido nuevo. O sea, cuando estamos empezando una unidad y cuando estamos empezando un año y cuando estamos empezando un contenido, la motivación sobre eso es súper importante, porque en el fondo la motivación significa otorgarle sentido al por qué es importante, por qué es bonito que veamos lo que vamos a ver. Recuerden ustedes que los profes a veces caemos en una cierta deformación profesional, que es que por el solo hecho de que un contenido está, ponte tú, en el programa, ya sea en el programa del Mineduc o en mi mismo programa como profe del colegio, por el solo hecho de que está en el programa, ya se ha validado frente a los estudiantes. Pero en realidad los contenidos, para validarse frente a los estudiantes y para que el chico y la chica
sientan un gusto y comprendan por qué es bueno ver la cueca, o por qué es bueno ver la influencia africana en América, en la música americana, en fin, o cualquier contenido, por qué es bueno y por qué me sirve verlo. Eso es porque en el fondo el profe ha hecho un trabajo de articular lo que ya saben los chicos con esto nuevo que se va a aprender. Hace un trabajo que cuando ustedes estudian didáctica seguramente lo van a conocer con el nombre de puente cognitivo en función del aprendizaje previo, que es nomenclatura que se usa en la lógica de lo que se llama el aprendizaje significativo. O sea, crear un puente mental entre algo que los chicos ya saben con lo que ustedes quieren enseñar. Cuando el chico logra hacer esa conexión, de alguna manera le otorga sentido a este contenido nuevo. En cambio, cuando este contenido nuevo no tiene sentido, un sentido cognitivo en este caso, el chico lo puede aprender, pero se lo olvida. No queda dentro de su estructura mental, porque en el fondo nunca supo por qué era bueno saberlo ni para qué le servía. La motivación intenta cumplir ese objetivo. Entonces, en algunas clases la motivación es más compleja, cuando, insisto, están empezando un contenido nuevo. Y en otras clases la motivación está dada por las mismas actividades. Por ejemplo, en una clase de evaluación, en una clase final, el solo hecho de que los chicos presenten sus trabajos dentro del curso al resto de sus compañeros ya es una actividad que de por sí debiera ser motivante. Entonces, el profe alude a ese tipo de eventos o de hitos dentro de la asignatura y eso ya cumple con este rol de motivación. Los objetivos de la clase, bueno, obviamente es importante que en cada clase los chicos sepan qué es lo que van a aprender y qué es lo que se espera de ellos y de ellas. Y en el caso de la organización, tiene que ver con la organización del curso, del espacio y del tiempo, o sea, la disposición de las voces, de los instrumentos y de los conjuntos cuando vamos a tocar, o de los grupos de trabajo, u otras situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a trabajar media hora viendo esta película y luego otra media hora discutiendo entre nosotros. Entonces, cuando los chicos tienen también un poco de noción acerca de cómo se va a organizar la clase, ellos también logran hacer que el uso de los tiempos sea más eficiente. ¿Sí? Ustedes saben que es típico, nos pasa mucho que, no sé, porque tú tienes pensado un trabajo en grupo en 15 minutos y no se los comunicaste a los chicos, entonces cuando ya pasan los 10 minutos, tú vas a ir a decirle a los chicos, chicos, estamos por terminar, y los chicos ahí se enteran de que en realidad el profe tiene en su estructura mental un tipo de organización del tiempo distinta a la que ellos pensaban, que tal vez ellos creían que tenían toda la clase para trabajar en grupo y no es así. Entonces, es mejor que el profe, en lo posible, les prevenga acerca de cómo tiene pensada la clase en términos de organización espacial y del tiempo. Bien. Esto entonces demora entre 5 y 10 minutitos, en fin, dependiendo de, insisto, la profundidad de la motivación y ese tipo de cuestiones. El desarrollo de la clase, miren, aquí tengo dos cuestiones destacadas, la secuencia de actividades y la retroalimentación constante. Lo que les quiero decir es que a diferencia del inicio y del cierre, el desarrollo no tiene un orden de cuestiones, porque sería como muy raro de que existiera un orden para todas las clases del mundo en todas las asignaturas. No existe. Pero en el fondo está planteado como en qué consiste el desarrollo. Y consiste básicamente en esto. El profe desarrolla la secuencia de actividades de acuerdo a los pasos lógicos para alcanzar el objetivo de la clase. Por lo tanto, seguramente siempre va a ser simple complejo, una secuencia del simple complejo, y eventualmente, dependiendo del contenido, eventualmente pueden usarse este otro tipo de secuencias didácticas, de lo particular a lo general, y también a la inversa, de lo general a lo particular, o bien de lo conocido a lo desconocido, o bien de lo desconocido a lo conocido. Estas son secuencias didácticas que funcionan así o a la inversa. No es momento para verlo ahora, pero básicamente existen y funcionan así, al revés y al derecho, por decirlo de alguna forma. Pero esta, la primera, la que es de simple a complejo, es como la madre de todas las secuencias didácticas y seguramente siempre es así. Nunca va a ser al revés.
Siempre va a ser de simple a complejo. Entonces, el desarrollo de la clase básicamente es el desafío de ir de lo simple a lo complejo para desarrollar el contenido y también los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, lo que generalmente se usa o lo que podría usarse como parte del desarrollo de actividades, la presentación de los ejemplos significativos, porque tú sabes que gran parte del aprendizaje, más bien de la comprensión de los conceptos, se da cuando tú ocupáis ejemplos correctos que a los chicos les hagan sentido acerca de lo que están aprendiendo. Por otro lado, se requiere un uso del lenguaje de parte del profe, de acuerdo al contexto sociocultural y al nivel de comprensión de los estudiantes, lo cual obviamente también es una garantía de éxito cuando tú conoces a tus estudiantes y sabes, por lo tanto, en qué clave te comunicas mejor con ellos. Y el desarrollo también involucra la entrega y el uso del material, por lo tanto, las partituras, las lecturas, las guías de apoyo, los ejercicios, las películas, las audiciones, las presentaciones, etcétera. Todo lo que en el fondo requieres para desarrollar el contenido. Por otro lado, este desarrollo de clase se sustenta en una retroalimentación constante, o debiera ser así. Y eso implica que tú, como profe, muestres capacidad para comunicarte con el curso de variadas formas, dirigiéndote a todo el curso en algunos momentos, dirigiéndote a un grupo de estudiantes en particular, cuando por ejemplo estás revisando un trabajo, o dirigiéndote a un estudiante en particular cuando estás haciendo correcciones o cuando los chicos te plantean dudas acerca de la actividad al inicio o al final de la clase. Y lo otro que recomiendan generalmente los programas ministeriales es establecer conexiones y relaciones con otros aprendizajes o con otras asignaturas. Esto vale tanto con otros aprendizajes dentro de la música, pero también con otros aprendizajes interdisciplinarios, como, insisto, el Mineduc suele siempre recomendar. Perdón, y este desarrollo entonces es la parte obviamente más compleja, más extensa. Esto dura entre 40 minutos y una hora de clase fácilmente. Y el cierre tiene los siguientes momentos genéricos: una actividad de evaluación, una retroalimentación y la despedida. En cuanto a la actividad de evaluación, es, como ya dije antes, es una actividad de evaluación de la clase. Por lo tanto, esa es una evaluación o formativa o sumativa, puede ser autoevaluación o coevaluación o lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser, por lo tanto, también formal o informal, o sea, puede llevar registro escrito o registro audiovisual, o no, puede ser solamente una evaluación y retroalimentación en un estilo oral, digamos. Puede ser así también. Esa actividad de evaluación, eventualmente, dependiendo de la clase, también a veces forma parte de los tiempos del desarrollo, depende del tipo de actividad que se esté haciendo. Pero la ponemos aquí como parte del cierre solamente para ubicarla conceptualmente, en el sentido de que es importante que los profes hacia el final de sus actividades de la clase realicen algún tipo de actividad que les permita una retroalimentación de parte de los estudiantes. Como ustedes saben bien, esa retroalimentación nos hace eventualmente cambiar algunas cuestiones que tenemos pensadas a lo largo de la unidad. Por lo tanto, es bueno hacerla, insisto, clase a clase. Por otro lado, siempre la lógica de la retroalimentación, reconocer los logros del estudiante en cuanto a lo que han aprendido y a las actitudes, en fin. También plantear de forma positiva y como desafío lo que aún falta por mejorar, o sea, hacer correcciones, pero son correcciones constructivas. También eventualmente asignar las tareas o las instrucciones para la siguiente clase y la despedida. Entonces, bueno, insisto, el inicio y el cierre tienen como una cierta lógica lineal, ¿ok? ¿Sí? Se sigue cierto orden, no es obligatorio, vuelvo a decir, pero se sigue cierto orden. En cambio, el desarrollo es un desarrollo que, bueno, está dado obviamente para que sea un espacio más libre, de mayor creatividad y donde el profe ahí ya derechamente demuestra qué tan buen profe es. Aunque les diré de que un buen inicio y sobre todo un buen cierre también nos demuestran como buenos profesores. Eh, eh, en términos de lo que son las prácticas docentes habituales, diremos de que cuando, por ejemplo, los profes somos evaluados, generalmente el cierre nos aparece como súper débil, súper mal evaluado. O sea, los profes como que
Tal vez o no manejamos el tema, o no lo sabemos hacer, o se nos olvida, o nos consume la dinámica de la clase y no podemos, no sé, hacer una buena distribución del tiempo de la clase, entonces el cierre nos queda absolutamente débil, mínimo o inexistente. Y por eso es que tener a la vista este tipo de rutinas, básicamente, lo que intenta es plantear la necesidad de que ustedes mentalmente manejen un esquema que puede ser riguroso como este, o puede ser obviamente un esquema personal más libre, en el que no olviden las cuestiones importantes de cada clase. No significa, insisto, de que nosotros vamos a intentar en todas las clases, por obligación, tener que hacer un inicio de esa forma, en fin. Es más, si ustedes piensan, por ejemplo, a ver, hablando un poco de los estereotipos, cuando nosotros vemos una película, por ejemplo, sobre educación y que nos hable de un profe maravilloso, estilo, eh, estilo, bueno, La Sociedad de los Poetas Muertos, o La Ola, o Entre las Aulas, en fin, o, bueno, millones de películas así. Y se centran en la figura del profe. Ese profe generalmente logra ser un profe encantador, generalmente cuando logra romper la rutina en términos formales, pero él todavía tiene una organización mental que tal vez no se evidencia, ¿sí? De una manera como muy, muy, muy observable, pero sin embargo el profe sabe efectivamente lo que está haciendo y para dónde quiere conducir su curso. En esa escena mítica de La Sociedad de los Poetas Muertos, la primera clase con el profesor Keating, el protagonista, el profe lo que hace como inicio de clase es que saca a sus estudiantes de la sala de clase, los saca, justamente porque en la película el desafío como de quebrar un poquitito de la rutina demasiado conservadora de la escuela, él, a él se le ocurre sacarlos y los lleva a pasear por ese pasillo lleno de fotografías para que ellos vean las fotografías de sus compañeros antiguos, y con eso él los motiva acerca del tema de eh, eh, vivir el día, en fin, vivir el presente, no sé qué. ¿Okay? Bueno, ese es un ejemplo bonito, ponte tú, de un inicio de clase. Tiene motivación, ¿sí? Como una cuestión como importante en ese momento. Y se realiza fuera del contexto tal vez de lo que sería una clase tradicional, que el profe llega, saluda, no sé qué, les dice, bueno, los objetivos de la clase de hoy son tales. ¿Okay? En muchos colegios se está cayendo también en esa costumbre de que el profe incluso tiene que anotar obligatoriamente el objetivo de la clase en la pizarra. ¿Sí? Cuestiones que después en muchos colegios te van a ir a evaluar, cuando te vayan a observar clases te lo van a evaluar. Bueno, yo creo que ahí se cae en un poco, bueno, en una exageración en el sentido de que los profes estamos amarrados a ciertas rutinas en las que, por ejemplo, nunca podría yo partir mi clase en el patio porque estoy obligado a anotar el objetivo y que los chicos lo vean escrito. ¿Ok? El punto intermedio me parece que es el que debiera ser como un desafío para ustedes, un desafío pedagógico. Ser capaces de tener una estructuración mental que te haga que tu clase sea ojalá lo más eficiente posible. Y tú sabes bien que eficiencia en este caso significa, como gran desafío, que los chicos aprendan. Ese es como el nivel de, ese es el estándar de desempeño, que los chicos aprendan. No es que la clase se haga en términos de momentos, porque tú podías hacer una clase maravillosa en términos formales, pero los chicos no aprendieron. El tema es que los chicos tienen que aprender. Entonces, tu diseño de clase tiene que estar en función de eso. Desde ese punto de vista, si tú eres capaz de moverte dentro de los momentos de la clase, teniéndolos claros mentalmente y de alguna forma activándolos como parte del trabajo con tus estudiantes, entonces esa es la idea. Por lo tanto, ese documento que yo les mostré y que les voy a subir y que dice 3 momentos de la clase, que además están presentados así en esa lógica lineal, eh, bueno, no quieren, insisto, no quieren representar el mensaje que sería erróneo de que todas las clases tienen que ser así. Por otro lado, tal como yo les he dicho,
Si tú te acostumbras, y tus estudiantes sobre todo, se acostumbran a que tú cada vez que te encuentras con ellos le dices, bueno, oye, hoy día lo que tenemos que lograr es esto, y que ellos sepan efectivamente qué es lo que se espera de ellos, también es importante. Entonces, manejémonos de una manera equilibrada acerca de las ventajas de establecer ciertas rutinas, rutinas que sean virtuosas para nuestro contexto de clase, y aquellos espacios de libertad que tenemos que tener. Pues. En esa otra película maravillosa que se llama La Ola, no sé si la han visto, pero solamente sin hacer ningún tipo de spoiler, hay un profe de historia que está disgustado porque él quería hacer un electivo para tercero o cuarto medio acerca de un tipo de ideología política y lo mandan a hacer un electivo acerca del nazismo, y él está disgustado haciendo este inicio de clase, ¿sí? Y como parte de la discusión de los objetivos, de por qué lo vamos a hacer, él dice en el fondo, él escucha que sus estudiantes reflexionan de que para qué van a hacer una clase sobre nazismo, ellos están en Alemania, porque en el fondo ellos ya vivieron el trauma de la guerra y nunca van a cometer el mismo error de caer de nuevo en el nazismo. Y eso al profe le gatilla la idea de que sus chicos están equivocados, porque justamente al no tener memoria histórica sobre eso, perfectamente pueden volver a caer. Entonces a él ahí se le ocurre hacer un experimento, y ese experimento es el que básicamente inicia esto que se conoce como la ola. Entonces él los saca de clase y les dice, sacan un momento, déjenme pensar, ¿no? Un poco. Les da como 10 minutos de recreo y después los llama. Y ahí comienza el desarrollo de la clase. Y el desarrollo él lo cambia completamente, porque lo que pasó en el inicio de clase a él le hizo darse cuenta, porque en el fondo él hizo ahí una evaluación diagnóstica, le hizo darse cuenta de lo que sus chicos previamente ya pensaban acerca del nazismo, y descubrió de que en el fondo sería conveniente cambiar lo que él tenía pensado y hacerlo de otra manera. Ahí tienen entonces también otro ejemplo de cómo estos momentos de la clase, por un lado, nos permiten como organizarnos a nosotros, pero también en casos más radicales nos permiten hacer ciertos cambios y adecuaciones sin perder de vista cuáles son los objetivos, y por lo tanto son elementos de una rutina pedagógica que nos permiten ir salvaguardando que no se pierdan, insisto, el logro de estos objetivos, pensando en que el logro del objetivo es ni más ni menos que el estudiante aprenda. Bien. Oscar, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, tengo varias dudas. Tú cachai que yo soy un poco como estructurada, entonces estoy pensando como en el tema de la pega misma. Yo me imagino a mí misma con un archivador, se me ocurrió así, donde tengo todas las planificaciones de mis clases, supongamos que tengo un cuarto medio, ¿ya? Entonces tengo la clase del lunes, del miércoles, en fin, da lo mismo, de todo el mes, donde sé lo que voy a pasar, estas planificaciones que tú estás ahí hablando. Entonces, bueno, ahora estamos virtual, pero voy a suponer que estuviésemos presencial, ¿no? ¿Qué pasa en la eventualidad? Porque lo primero que estoy pensando en todo el rato es que me falta una columna que se llame observaciones, ¿no? Porque estoy pensando esto, ¿qué pasa si yo llego a mi cuarto medio? Y lo que ocurre es que en mi cuarto medio es el curso de esta pequeña niña de la Ámbar. Y sabemos que la asesinaron y todo el horror, ¿no?, de lo que todos hemos sabido estos días. Y están todos los niños impactados y a mí me toca clases con ellos. No creo que pueda decir, bueno, mira, los objetivos de hoy día son que vamos a hablar de la cultura africana o lo que fuere, ¿no? Es como que los niños, hombres y mujeres, ¿no?, van a estar, necesitan hablar, ¿no? Independiente que yo no sea la profesora jefe. Por tanto, me imagino que hay clases que dada, o echaron a una profesora, no sé, cualquier cosa, un niño se enfermó, se quebró la pata, las cosas que pasan en un colegio. ¿Qué pasa con esa situación? Porque en el fondo no voy a poder hacer esa clase, y me parece que al menos yo querría, si después, además después te van a pedir esas planificaciones para tu evaluación, para lo que sea, me gustaría poder tener un lugar donde registrar qué es lo que ocurrió en ese momento. ¿Me explico? Entonces, esas son las preguntas. ¿Qué hace uno cuando la clase no se puede dar por estas circunstancias u otras?
si existe o no la posibilidad de que uno mismo agregue una columna de observaciones, ¿no? Con cosas que a lo mejor sean relevantes, pensando que estos registros, y a partir de la ley de la carrera docente, es importante que haya un registro material, digamos, ¿no? Que es lo que tú debes mostrar después, supongo, cuando te vienen a evaluar, o el colegio, la UTP, o qué sé yo, el ministerio, la comisión, en fin. Bueno, esa es mi duda. Ya, bueno. En la dinámica de los colegios, la planificación es un instrumento previo a las clases y por lo tanto tú lo entregáis diciembre o enero, dependiendo del tipo de colegio en el que tú trabajáis, en fin. Y generalmente los profes no vemos nunca más ese documento a lo largo del año y no trabajamos nunca más con él. ¿Sí? La planificación queda en la UTP y queda en tu disco duro. ¿Sí? Y los profes no solemos ir a mirar las planificaciones, sobre todo porque después de cierto carrete, un par de años, ya como que manejáis el orden mental de tu calendario, en fin, pero no vas a ir a ver el diseño de las clases de nuevo. Por lo tanto, ante esa eventualidad como la que tú planteáis, una eventualidad extrema o una eventualidad cotidiana, no es la planificación, no es el formato en el que haya una columna especial donde tú escribís ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Podría tenerla, pero en este caso no es así. Ahora, en el colegio mismo, a ver, depende del objetivo de ese tipo de observaciones. Si tú preguntáis, ¿el colegio tiene algún tipo de receptáculo para las cosas que pasan en el día? Bueno, el libro de clase. En el libro de clase, en la página donde tú pasáis la lista, hay al lado de donde tú anotáis a los ausentes y los atrasados, no sé qué, hay otra casillita que dice observaciones. Entonces ahí tú ponéis desde Juanito se retiró antes hasta esta niña no llegó a la hora a clase y no sé dónde está en el colegio, y este otro fue a la enfermería o lo que sea. Ahí. O en la parte de atrás del leccionario, donde tú pones tu clase, en fin, marzo 8, entonces tú sabes de que según tu planificación era música africana en América, pero tú pones ahí cambio de actividad. Se conversa con el curso acerca de sucesos familiares o cotidianos, por ejemplo. En términos de registro, si tú quieres llevar, si el colegio te pide algún tipo de registro día a día acerca de ese tipo de cuestiones. Pero otra cosa es que tú como profe, por ejemplo, tú queráis tener un registro para ti. Entonces ahí, bueno, tú ocupáis los dispositivos que a ti resultan más cómodos. Un cuaderno, una agenda. A veces los colegios tienen agendas para los profes o el cuaderno del profe. Entonces tú notáis ahí y después lo utilizáis como parte de tu, no sé, de tus apuntes para tu evaluación, si es que te toca sobre eso, digamos. Pero digamos que la evaluación docente, en la evaluación docente se suele como esperar y pedir de que el profe haga clase como ojalá en contextos como muy normales. Entonces, cuando una clase no se puede realizar por X motivo, seguramente esa clase no se hace lo que tiene que hacerse, en fin, y después se reorganizan los tiempos, en fin. Ahora, en términos de contenido, por ejemplo, si yo tengo 6 clases planificadas y en la clase 4 me pasa algo como lo que decís tú, si la pregunta fuese, ¿qué pasa con las planificaciones? ¿Me van a evaluar mal porque no cumplí con las evaluaciones? La respuesta es no. Y dependiendo de si tengo tiempo para alargar la unidad, entonces alargo y acomodo lo que era la clase 3, ahora va a ser la clase 4, lo que era la 4 va a ser la clase 5. No hay tanto que hacer en términos de planificación. O bien, no tengo tiempo porque se acabó el semestre, entonces en vez de ser 5 clases, ahora van a ser 4 clases, porque la clase número 3 la perdí y tengo que rápidamente reestructurar un poquitito los tiempos, en fin, y eso se supone que se hace en base al acuerdo con las partes, con los estudiantes y también, bueno, con UTP y todo el cuento. Pero la supervisión de los profes de parte del colegio mismo, le hacen direcciones de ciclo, jefes de departamento, UTPs, son, en el caso de música, son súper marginales, son muy esporádicas y a veces inexistentes. Y ya hemos hablado de eso. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Comprendo. Gracias, Oscar. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta acerca de todo lo que hemos visto? Hemos visto dos formatos, no, dos diseños, dos tipos de diseño acerca del mismo formato de trayecto,
quiero que quede claro cuáles son los elementos que tiene y que ustedes, ojalá que les quede muy grabado, que son planificaciones de clase, o sea, no son planificaciones ni de unidad ni mensuales y por lo tanto, insisto, no ocupan cortar y pegar desde los programas de estudio. Eso es lo que me interesa que recuerden. Y lo otro que hemos hablado hoy día acerca del tema de la rutina de 3 momentos con esta ambigüedad entre que sea una rutina, tratando de mantener lo bueno que tienen, establecer ciertas rutinas, sobre todo con los niños que son más pequeños, y por otro lado, que no sea una rutina que te aprese, que te apriete y que no te deje ser profe en el fondo, que no te deje ser un poco más libre en tu práctica pedagógica. ¿Ok? ¿Hay preguntas, comentarios acerca de todo esto que hemos conversado?